Somos lo que conversamos. Conduce Ricardo Soto, periodista de radio y televisión. Patricia Arancibia, historiadora y escritora. Luis Eduardo Escobar, economista y ex asesor internacional. Sergio Mico, abogado, filósofo y cientista político. Paulina Ditborn, antropóloga y experta en educación. SQC. Somos lo que conversamos. Hola, desde la Universidad de Talca les doy la bienvenida a una nueva edición de Somos lo que conversamos y como siempre con Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel y Paulina Ditborn, que ha vuelto después de habernos dejado botados una semana. Bien, en la agenda noticiosa está evidentemente lo que sucedió con Guido Girardi, presidente del Senado, también el diputado Asensio de la Democracia Cristiana, en esa reyerta que se formó al final, con la toma, ¿no es cierto?, por parte de un grupo de personas que están a favor de una reforma profunda de la educación. También habían personas cercanas a los medioambientalistas. El senador Girardi, después de una serie, parece, de presiones, finalmente ha decidido entablar acciones legales, es lo último que se supo, ¿no es cierto?, en la tarde del lunes, que ha decidido, ¿no es cierto?, entablar acciones legales, que es más o menos lo que le solicitaban algunos amigos, ¿no es cierto?, de la concertación, algunos amigos senadores, porque si no se iba a provocar, me parece, un tira y afloja que tenía que ver con una posible ruptura de la concertación si es que la ADC, por ejemplo, se decidía a votar la censura. Patricia Arancibia Clavel, yo supongo que para usted esto es un regalo, ¿no es cierto?, que se produzca este tipo de situación en la cual Girardi y los concertacionistas, ¿no es cierto?, quedan, parece, en un mal pie. Me encanta tu ironía, Ricardo, me encanta, pero justamente al revés. Está triste. No me parece que sea un regalo, y menos para Chile lo que está pasando, un momento tremendamente complejo, difícil, donde la situación se está polarizando a grados bastante que me hacen recordar, digamos, tiempos pasados. ¿Cuáles tiempos pasados? ¿De los 80 o de los 73? Yo diría de los 70 y de los 80. Yo te diría de la década revolucionaria, de la década del 60. Y me parece, yo creo que está todo dicho en relación a Girardi. Escuchaba antes de venir para acá un comentario que había hecho Mochati en el momento en que Girardi entra al Senado y habla él, no lo digo yo, habla él del prontuario de Girardi y empieza a recordar cómo había llegado al Senado, cuáles fueron, digamos, los hitos, cuáles eran los hitos que él tenía, digamos, en contra para asumir una responsabilidad de esta naturaleza. Y más allá, en lo personal, yo no tengo nada contra el señor Girardi, pero sí me parece que obviamente no cumplió la función básica que debe cumplir un presidente del Senado. Entonces, uno no se puede dar gustitos personales cuando tiene de verdad un cargo de esa naturaleza. Piensa tú que es la tercera autoridad de la nación. A mí, el tema de que si llamó a los carabineros o no los llamó, no es el tema central. Y se ha dicho, el tema central es la convivencia que tuvo a lo largo, digamos, de las horas en que pasaron estas personas y cómo actuaron con violencia frente al ministro Bulnes y a la comisión, cómo él, digamos, los amparó. Más que el diálogo o no diálogo, insisto que aquí el tema es que un presidente del Senado obviamente no puede avalar que gente de sus parlamentarios y un ministro de Estado que está haciendo su trabajo sea interrumpido de esta manera. Y que me vengan a decir a mí que no hubo actos de violencia, cuando todos los vimos por la televisión, cuando una niña, unas personas se subieron arriba de una mesa, cuando tiraban moneda con insultos, si eso no es violencia, bueno, no sé, ¿estamos esperando un muerto? ¿Qué estamos esperando para que digamos que eso es violencia? Entonces, a mí me parece que la democracia cristiana, y con esto termino, se ha demorado mucho, ha tomado una actitud un poco ambivalente, lamento que no esté Sergio Mico aquí, pero una actitud ambivalente, no decir las cosas por su nombre, ¿ya? Y obviamente, como tú dices, como está en peligro una ruptura de una concertación que ya no existe,
cuidando eso que ya no existe, han tomado una actitud que no debiera ser la que en la mayoría de los senadores, y yo creo que Andrés Saldívar y varios otros, estaban por la censura, y no lo hicieron en este manejo político que nos gusta a muchos. Pero no quiero latear más. Luis, no, sí, como siempre agradable escuchar. Sí, Luis yo lo Eduardo sé, Escobar. sobre todo tú. Claro. ¿Qué piensa? ¿Usted defiende a Girardi o no? Parece que Girardi está solo acá, somos lo que conversamos. A ver, pero vamos a ver a la pregunta, el prontuario, entre comillas. Bueno, a mí ese tipo de afirmaciones a mí me empiezan a preocupar. No, pero ¿qué usted decía? No, a lo ver, dije yo. Girardi, lo mismo, pero si tú lo repites, lo estás dando, No, pues si le está estás en dando curso legal, como dicen en el Banco Central. Pero está en Girardi, el a ver, YouTube. todos conocemos que Girardi, ¿no es cierto?, tiene una visión particular, es la suya, ¿no es cierto?, de lo que hay que hacer en política, ¿no es cierto?, y había muchos senadores que finalmente miraban con malos ojos que él fuera a tomar la cabeza de la Cámara Alta. El tema es por qué, si había tantas reticencias, él finalmente llega. ¿Tiene que ver con estos acuerdos, con estas trenzas, etcétera? Bueno, sin duda, o sea, la política chilena desde 1990 o poco después, digamos, está basada en esta política de los acuerdos. Y esta política de los acuerdos tiene algunos inconvenientes. El inconveniente es que si hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, importa poco quién seamos, pero le toca por razones de cuoteo, por razones de acuerdos políticos que subyacen esta cosa. Es la política. Y bueno, es que no es la política así en todas partes del mundo. Entonces, pero es lo que nos ha tocado por es historia. la forma en que se ha ejercido la política en los últimos 20 años tal vez. Y por eso que yo creo que la política en gran medida está desprestigiada en Chile. Ahora, si Girardi es el presidente adecuado del Senado o no, yo en este momento en realidad no tengo una opinión al respecto, pero sí creo que en este caso específico de los estudiantes que se tomaron en el Congreso, Girardi actuó mal. Porque yo creo que uno no debe tolerar actos que intrínsecamente son violentos, como es la toma del Senado, subirse arriba de las mesas, tirar monedas, garabatear. Claro, ser grosero con un ministro, etcétera. Si está bien que uno no esté de acuerdo con el ministro. Nosotros muchas veces hemos dicho, nosotros no necesariamente estamos de acuerdo alrededor de esta mesa, pero eso no significa que yo te voy a echar garabatos a ti, yo te voy a tirar monedas a ti. Entonces, en ese sentido yo creo que bueno, a ver, momento entonces, cómo ando con el sencillo. Pero entonces ahí yo creo que entramos en un área que es distinta y en la cual yo creo que los estudiantes se han equivocado. Pero son estudiantes, ojo. Bueno, solamente. No son estudiantes, pero después salió la presidenta a la fecha a defenderlo. Bueno. Entonces yo creo que también ahí movimiento, cometieron un error. Sí, ahora Camila Vallejo dijo que esto era también una suerte de respuesta a la violencia del gobierno, porque finalmente no responde como tiene que ser, etc. Pero yo creo que en general para la opinión pública este capítulo, digamos, no es muy bueno, en particular para Girardi. Yo quiero decir algo, yo creo que ahí Camila Vallejo está totalmente equivocada. O sea, si hay algo que aprendimos desde 1940 y tanto en adelante, de Gandhi y... Que la Camila no había nacido. Está bien, pero uno puede leer el libro de historia, ¿no? Yo tampoco tuve el gusto de conocer a Gandhi personalmente, ni de verlo en acción. Pero Girardi dijo que era una especie de Gandhi. ¿Viste la película? Pero lo dice una amiga mía que no lee mucho, pero ve las películas. La respuesta a la violencia no es justamente no más violencia. En fin. Bueno, pero eso hay que ser Gandhi, ¿no? Yo creo. No, yo encuentro lamentable, a mí ya se dijo todo y creo que, claro, lo que le pasa a uno que es de una postura tan diferente al senador Girardi, es que Girardi no tiene, como dice otro amigo mío, irreprochable conducta anterior. Entonces uno le da susto. Yo no me puedo olvidar de Girardi paseando a la Gemita Bueno por todos los canales con plata de su bolsillo en contra del senador Noboa, que después tuvieron que pasar 2 años, 3 años, no me acuerdo, para que pudiéramos hablar de que era una cosa lamentable y una mentira de muchas personas. Entonces uno es sensible, te fijas que pasa a ser como doblemente violento.
¿ah? O No es para solo lo avalar que el- pasa, sino de quién pasa. Oye, no, a uno lo pone mal. O para avalar el aborto, acuérdate que también hubo un tema, nosotros los de esta mesa alguna vez discutimos el tema del aborto terapéutico y estábamos todos de acuerdo, pero no necesitábamos poner a una señora, digamos, que que era falsa, diciendo, digamos, que era necesario hacerse un aborto terapéutico por eso. Entonces, por eso hay una poca irreprochable conducta anterior y en eso comparto contigo. Ahora, ¿ustedes creen? Porque Girardi va a la Ahora, reelección. perdón, hay una cosa. De ahí a prontuario, a mí me parece que... Pero eso Bueno, no pero son la- palabras de esta No, no, mesa. está son bien, palabras. está bien, Están, pero yo, sí, como, pero como pero- fueron pero- mencionadas pero en que esta mesa, también- yo creo que, pero hay que- que tener cuidado con la palabra prontuario. Prontuario se refiere a una sucesión de hechos criminales que están, Pero hay que hay están al decididos borde, por una corte. hay al Está borde, bien. Luis Eduardo, Pero pero prontuario, no importa, prontuario porque- se refiere a los criminales. Y yo creo que uno puede tener la opinión que quiera Quizás, sobre ¿qué Girardi. quiso decir el Dile a señor Mochati Mochati? que no use esos Bueno, términos. yo creo que a veces, no sé si fue Tomás o su hermano, pero... Yo creo que pero, fue Nivaldo, ¿cuál es el ya. que hace el programa en la televisión? Tomás. Tomás. Se equivocó Tomás. como siempre, señorita. ¿Ah? Se equivocó Yo creo que- como siempre, ¿Quién? Tomás. Pero para eso está Ricarte, para corregirte. Ah, Esa me ya, equivoco. ya. Bien. Bueno, vamos ahora al tema de la educación. Últimas noticias de la CONFESH. Fueron a la comisión mixta en la mañana, mediodía del lunes, y ya calificaron el presupuesto de la educación presentado por el gobierno. Estaba ahí para exponerlo el ministro Bulnes. Es un insulto, es una vergüenza, es antidemocrático, y también el senador Navarro, a propósito de estos calificativos, dijo que era un presupuesto ratón. Entonces, Me gusta más lo último. ¿Ah? Me ¿Ratón? gusta más, sí, que todo lo otro, sí. Ya. Ratón, ¿cómo vamos Chiquitito. con esto? ¿Qué va a pasar finalmente con esta discusión Yo del presupuesto? a mí tienen que explicarme, ¿verdad? Que la didáctica venga hacia mí de ustedes, porque yo entendí que este presupuesto incluía los 4.000 millones de dólares que, según se dice, no son plata fresca o no son puestos año a año. Hay ahí una cosa que no he logrado entender bien, que por supuesto debería haber hecho toda mi tarea, Ricarte, pero no logro entenderla. Entonces, y la gran discusión del rector Pérez del tema de su presupuesto basal, que por supuesto no va a pasar mientras no pasen otras cosas dentro de la universidad y dentro de que veamos esos resultados, digamos, como institución. Yo no puedo creer todavía de que el presupuesto presentado este año sea ni igual ni menor que el del año pasado. Por lo tanto, no puedo ver, no entiendo eso de lo que se ha dicho. Creo haber entendido que había más presupuesto para las medidas que se están diciendo, que para mí son dos las importantes y las más importantes. Una, en el área de educación básica y media, el tema de la superintendencia y el tema de realmente ir a mirar aquellos sostenedores que pudieran estar lucrando de una manera fervorosa con eso. Yo te Eso es voy un a tema. te voy a Pero te voy a pedir una cosa, porque resulta que en las discusiones en Chile de repente aparecen términos que a lo mejor ustedes manejan muy bien, pero que aparecen de repente, se instalan, pero resulta que la gente no sabe. Yo me acuerdo que antes, por ejemplo, cuando estaban las micro amarillas, que se subía la tarifa, de repente surgió el tema del polinomio. Entonces, subía eso es muy 10 complicado pesos para según nosotros. el polinomio. Ahora, yo quisiera No. que usted, que es especialista Diga. en educación, me explicara qué es el aporte basal, porque ahora Mira, todo el mundo anda con el basal. el aporte basal es las universidades del Consejo Rectores, que son un grupo de universidades, que son las que existían tradicionalmente hasta el año 81, la Universidad de Chile y todas sus derivadas a lo largo de todo el país, que después se transformaron en universidades regionales. Ese grupo de universidades, cuando hubo la reforma del año 81, se les entregó un aporte histórico, sin un mayor cálculo de específicamente cuánto, ni no, sino que una cosa como diciendo yo te he venido pasando como fisco, como el Estado de Chile, tanto, esto se mantiene. Y luego se verá por IPC, por lo que fuera, pero se mantiene. Entonces, a eso se le llama el basal, lo básico, lo básico. Yeah. Luego la Universidad de Chile, al igual que las otras del Consejo Rectores, a mi juicio, en algunas cosas han cometido el error como de querer parecerse a las privadas. Han subido los aranceles, y han aludido a un gran gasto, por ejemplo, por el gasto de investigación,
que no son los gastos directos de docencia, sino que la extensión y la investigación, que efectivamente la Universidad de Chile, mi alma mater, es de las universidades que más investigación tiene y por lejos en Chile. La Católica tiene harto, pero la Chile tiene una tradición y es la que tiene más. Y por lo menos la que ha hecho muchos cambios significativos en las diferentes disciplinas. 1842. Entonces hay un presupuesto básico que alude el rector, a eso le llama basal, como diciendo yo no puedo tener menos de tanto, independiente de lo que yo cobre en aranceles, de lo que yo haga por generar mis propios recursos. Y él lo que busca es que a su juicio, para que la Universidad de Chile recobre este nombre top de poder hacer mucho más de esa investigación, requiere mucho más aporte basal. Un aporte que en el fondo del día, como lo ve el otro grupo, que pueden ser las privadas, que no reciben nada de esto, ni nada, esa gente lo que discute es, eso no tiene ningún control. Entonces, ¿cuál es el control de eso? Tú me decías el otro día la Contraloría. Sí, pero eso es lento. O sea, a ver, ¿cómo te explico? Si tú necesitas investigar las microcélulas para matarle una enfermedad a los salmones, la verdad que no creo que haya nadie en la Contraloría que pueda realmente decir cuánto se necesita eso o cuánto. Tú no puedes discutir de cosas que no sabes. Entonces, este basal, a juicio del otro grupo, es como mucho sin control. ¿Quién define qué vamos a investigar, para qué y cuánto cuesta? Y eso, cuando tú no eres especialista en muchas disciplinas, de verdad no lo puedes decir. De verdad no sabes cuánto costará hacer eso. Son 8 años, 3 años, 10 personas, 3, 1, no sé. Entonces, el basal, en el área de un economista purista, que aquí veo que Luis Eduardo me puede corregir, no le gusta porque no sabe a qué va, no le ve cómo reditúa. Y claro, la manera que uno dice podría redituar es que la universidad tiene un nombre a nivel de universidad latinoamericana que nos lleva como la rojita al prestigio en eso. Y eso, como no se ha visto tan claramente, también hay discusión sobre ese punto. Ese es el presupuesto basal. De acuerdo. Oye, pero una profesora, pero por favor, aplaudamos. Me parecía conveniente hacerlo porque finalmente se habla de un Claro. término. Entonces, la cosa es cómo controlamos el presupuesto basal, Hay una la línea hay una palabra que frágil. es más sencilla, pero de hecho, como tú dices, la palabra que está en circulación actualmente es el aporte basal. En el fondo, el aporte presupuestario. El aporte directo, No, el aporte directo que hace el Estado a la universidad. Un directo sin mayor control, por decir de una manera como lo ven otras personas. Entonces eso se va a muchas actividades. A mí me Mire, si gustó lo que lo que... tiene que agregar es 60 segundos, está bien, porque vamos a ir a un corte. No, ¿Lo agrega ahora o después de la pausa? Dejar establecido porque lo quiero preguntar. A mí me quedó claro que Andrés Chadwick ayer en Tolerancia Cero dijo que los 4.000 millones, una parte de esos 4.000 millones están en el presupuesto. Y yo había entendido antes que los 4.000 millones eran extras al presupuesto. Y eso es lo que yo quiero preguntarle aquí a mi amigo Escobar. Sin que me rete, por favor, porque me da un poquito de susto cuando le hago algunas preguntas. Bueno, como el ministro Chadwick lo dijo ayer, parte de los 4.000 están incluidos. Mucha gente, como yo, de buena fe, y varios de los periodistas del programa del domingo, pensaron que efectivamente los 4.000 era una bolsa aparte que no tenía nada que ver con el presupuesto y que se iba a aportar estos 4.000 millones o parte de estos 4.000 millones a lo largo de los próximos años para resolver algunos de los problemas que estaban en negociaciones con los estudiantes. Bien, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, si ustedes me permiten. Les recuerdo también que ustedes nos pueden acompañar en este programa con su debate a través de nuestra cuenta en Twitter, @elmostradortv, usando el hashtag, así se dice. Ay, que estamos elegantes. Que es más El hashtag, complicado que el basal. Es más El complicado que hashtag gato SQC, a no confundir con otro programa en la televisión. Vamos y volvemos. Bien, Que pues. puede ser parecido.
Bien, y continuamos desde la sede de la Universidad de Talca, aquí con Somos lo que conversamos en el Mostrador TV. Les recuerdo que ustedes nos pueden buscar en Facebook como SQC y en Twitter bajo el hashtag GatoSQC, o también escribirnos a la cuenta @elmostradortv. Aquí estábamos comentando en la pausa si estábamos muy fome o no con respecto al tema, al presupuesto basal. Yo quiero decirles que si la gente se quiere entretener con otros temas, puede ver los noticieros donde las noticias son las carpas para el próximo fin de semana largo, que hay grandes temas, el churrasco más largo, eso está en los noticieros. La fuente suiza Ñuñoa, que está regalando un churrasco. Eso fue la semana pasada y fue cubierto por todos los informativos de la una noticia pero fantástica, claro, súper importante. Otra cantidad de noticias que ustedes pueden ver ahí en esos informativos. La venta de 2x1, el dominó, etc. También, todas esas claro, cosas están en la noticia. Acá, del aporte basal para arriba. Ya, por suerte, nos pusieron en orden, qué bien. Un tema más candente tiene que ver con, lo habíamos quedado un poco en el tintero, usted no está muy de acuerdo con la manera en que actuó el diputado Asensio en la misma toma del Congreso. ¿No le gustan los amarreos a los carabineros? No, es que me llamó tanto la atención decir que ¿cómo decirles que como de paté? De repente veo a un diputado empujando a un carabinero sin gorra, que el pobre, debe haber sido un cabo, no sé, que se ha sentido súper mal. Era oficial o un oficial, da lo mismo, un carabinero, digamos, que representa, se supone, la autoridad y la fuerza pública, y empujado por un diputado, y obviamente el pobre tenía una cara, como decir, ¿qué hago? Y tengo entendido que hoy día, en la mañana, él y otras personas que fueron tratadas de esa manera, presentaron frente a los tribunales una querella por atropello a la autoridad. Pero más allá de la anécdota, porque es una anécdota, a lo largo de la historia del Congreso se han visto esas y muchos más, incluso disparos al aire en la con Fonmaré. Pero más allá de eso, que no quiero latear, los tinteros, y yo me acuerdo en un momento... Era un gran lanzador de tintero. Pero más con puntería, ¿no? Me acuerdo una vez... Con puntería, en gran parte el golpe de Ibáñez fue producto de un tinterazo de don Jorge Alessandro Rodríguez. Eso puede ser muy annoying. No, y tengo en la retina una gran pelea en el Senado cuando José Musalem, senador, en el año 60, gobierno de Frey, Memoria Cristiano, no sé qué le dice a Carlos Altamirano, los dos salen, ¿ya? Y en el medio del hemiciclo se trenzan a golpe. Es decir, lo que quiero decir con esto... No hay pasión, lo cual habla bien de todo. No está en contra que los diputados se agarren a combos. No. Se requiere para No, estoy diciendo... No. Bueno, entonces el señor Asensio... No, entonces yo lo que quiero decir es agredió al carabinero y hoy día el carabinero carabinero se creyó. Y de ahí es que nos fuimos para atrás. Esto refleja un clima. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo que estamos viviendo en Chile de un tiempo a esta parte, yo diría en el año 2011 en general, estamos viviendo un clima cada vez más polarizado. Y nosotros somos un país que hemos vivido la polarización. Hemos sido un país que hemos sufrido la polarización desde la década del 60 para adelante, con consecuencias bastante complejas y difíciles para gran parte de la sociedad. Entonces, yo lo que digo es que tenemos que cuidar de alguna manera la forma. Yo sé que cuesta, y lo digo sobre todo porque uno en política se apasiona mucho. Este es un país, curiosamente, en que para todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, la política, que pareciera que no le importara a nadie, apasiona casi tanto como el fútbol. Pero es un nuevo mundo en ese problema. Sí, pero para tocar lo tuyo por la historia, porque una vez en la historia... Yo recuerdo la historia y las pasiones de los años 60, 70, 80. Y esto es muy distinto. La pasión que existió antes en la política era más que nada, pues tú te jugabas la vida, te jugabas tus ingresos, te jugabas, no, mira, entiéndeme, pasar a ser un país on-off. O sea, el juego de lo que a ti diariamente, en el fondo era eso. En el año 70 pero era muy fuerte de eso. Hoy día yo veo un país que funciona. Perdón, o sea, están los mismos apasionados.
Por favor. Pero hay un país que está funcionando, Patricia. O sea, crece el empleo, estamos todos ocupados, estamos todos a dieta, por lo menos los que son como de mi grupo, estamos todos a dieta. Estamos viajando en esos aviones que uno se va mañana a Concepción y no cabe, ¿no? Le ponen así, una paradoja la y modernidad. uno queda, pero mira, entonces al lado de lo que vivimos en esas épocas, Paulina, esto perdona, es perdona riqueza. que le interrumpe, Perdón. pero le voy a hacer una Entonces, pregunta yo. ¿De qué distinto mundo está el- hablando usted? Porque fíjese Del que ABC1. ayer... No, espérate, ayer, no, ayer está hubo malinterpretando. Pero toma tú, miles no de me personas, malinterpretes. miles de personas en Quilicura que se quedaron Sí. sin la micro. Usted me estaba No, hablando de un sí. avión. No. Y yo Yo sé estoy que hay mirando gente que no tiene para tomar la micro. Está bien, está bien. Hay Entonces- distintas realidades, Ricardo, te lo Por eso digo, concedo. ¿de qué grupo me está Pero hablando? no, yo estoy hablando del grupo La de clase personas media. que trabajan. No, pues, pero de Yo no sé Quilicura si tú también eres, trabaja. bueno, el problema es que se también, quedan po. a pata. Pero unos se van en el bus, otros se van en En el avión. avión. ¿Tú te has ido en avión? Un No, día de yo- semana, es que en yo- la mañana Concepción, en la mañana tú, ¿has vivido eso? No. Bueno, te digo, es increíble, en el sentido de que es como un bus, es lo mismo que un bus, es peor. ¿Mm? Es peor por un montón de razones, o sea, las colas, para todo, es como si te fuera, no sé, una vez en la vida, a no sé dónde. Pero si el salario promedio en Chile es de 350 Yo no estoy hablando de pesos, eso, estoy pero- hablando de empleados que las empresas los están mandando de distintas ya estamos partes. arreglando la cosa. Está como el ministro de Justicia, No, no. que dijo una cosa No, y después se tú me recompuso. malinterpretas. Lo que yo quiero decir, este es un país hoy rico en comparación con lo que A era el los año 60, 60. 70. Perdón que no tenga Bueno, la India- cifra India también de es rico, producto pero- o de ingreso per cápita, Pero India también es rico hoy día. Sí, es pero mucho no más ri- rico a que ver, lo que era Claro, en los pero a ver, 60. Ricardo, eso es no trate de- inequidad. Y en, Eso es Bangladesh, inequidad. Pero no en ridiculice. Bombay, Pero no es lo Un mismo. argumento, O sea, no sé. ridiculice Pero un eso es que- argumento. Te estoy llevando me van a solamente perdonar la las dos, reflexión, me van a si para ti es perdonar lo las mismo. dos. No, Tú no viviste en estoy los 60 igual que yo. ridiculizando. No estoy Ricardo, ridiculizando. somos de una edad. No estoy Vamos ridiculizando. a los años 60. ¿Es para ti lo mismo en el área de la violencia, en el área de la agresión? ¿Es para ti sinceramente lo mismo? No es lo mismo Ok. y por eso que yo encuentro muy peligroso este asunto de la polarización de la cual usted Claro. habla, porque resulta que manifestaciones hay en todas partes del Está mundo perfecto y los que estados haya, pues. siguen funcionando igual. O sea, Claro. en Grecia andan a peñascaso desde hace 70 días, ¿no es cierto? Por el tema del Wall Street, presupuesto. Ergo, Etcétera. sigamos a Peñascaso. No, yo no Ah, digo, pregunto pero- yo. pero, Claro, digo, pero ¿es bueno no eso? no es tampoco para espantarse, No, no. porque me parece también, y perdone, yo soy Sí. conductor, pero voy a opinar algo, Por favor. que el orden, ¿no es cierto? El orden siempre favorece al que controla. El orden. Claro, el que tiene el poder le conviene el orden, Por favor. a porque ver. el orden trabaja para él. Si ese es el Ya, problema. bueno, yo creo que ahí entramos. Ok. Si tú. Bien. ¿O no? Bien, Si eso es lo que tú, claro, o sea, ¿tú yo crees creo que eso? efectivamente hay que manifestarse para plantear algo que va a ser un desorden, obviamente. Pensemos Yo estoy en de una acuerdo persona con que eso. vive en Lo que no estoy en de acuerdo Quilicura. con la línea de perder la autoridad, de perder de que podamos conversar. ¿En qué minuto eso se chingó en los años 60? No No, me acuerdo. Paulina, a ver. Pero Pero a ver, dos yo creo que cosas, las dos o cosas sea, no son, pero no llegamos son- a una no son polarización. comparables. No, pero yo creo que las definitivamente no son épocas comparables. no son comparables, creo. Yo creo por que lo que yo tampoco son- recuerdo. ¿no? No, yo también, Era por lo tan que yo recuerdo. joven. No, por lo que yo No, recuerdo tampoco pero son te quiero comparables. decir, O sea, yo quiero, de Les voy a verdad, prestar no. algunos libros de historia, porque yo creo que dos cosas, perdón. Una, que el orden satisfaga o favorezca solamente al grupo que está en el poder, perdóname, querido amigo Ricarte, que En no el es caso de así. Stalin, respóndeme. No, El déjame orden. terminar. En el déjame- caso de Stalin, ¿el orden favorecía No, a porque, eso Stalin? porque eso no era Eso orden, no era eso era una democracia. represión No, pero que eso- dictatorial, pero que esa es la visión horripilante, que usted Pero hay que orden, generó orden, en pero hay no, orden. no, Es no, orden, no, no, pues. no, no. Es orden. claro, Yo te pero digo, es en un ningún orden país muy del mundo, es decir, ficticio, pues. ningún país Bueno, pero del es que- mundo puede funcionar y una democracia, y eso estamos todos de acuerdo, después de haber estamos de vivido acuerdo. un gobierno difícil, estamos todos de acuerdo que en una democracia, si no hay orden, si no hay respeto a la autoridad, si tú para decírselo, Pero es te que lo no voy a, es que haya espérate, orden, no, yo se no lo voy estoy a, de se lo voy a Es que respeto a decir la como si autoridad tú es un fueras un concepto alumno mío. dictatorial. A Pero- ver, tú vas a pasar la luz roja, tú tienes ciertas normas no, básicas, ya, tú no pero- pasas pero la es que luz roja, escucha, no, es déjame que poner el escucha, ejemplo, no es que exagerar, para- es simplemente decir, Luis Eduardo, que hasta cuándo seguimos avalando que tirar una piedra no es violencia, No, que sí, subirse, eso- sí, que ¿quién ha hablado de subirse, eso? No espérate, estamos- que subirse arriba de una mesa o que insultar al otro no es violencia. quién ha dicho que Yo eso lo que no estoy es, poniendo pues? un ejemplo, decirte, tenemos que generar un clima que impida que pasar una luz roja, para poner un ejemplo burdo,
Es un ejemplo burdo. Pero usted sabe en por el qué cual- le pegan el pero Peñascaso. escúchame, Pero Patricia Arancibia, perdone. Pero déjame terminar. ¿Saben por qué le pegan el Peñascaso? Porque usted dice generar un clima. Y esto es lo que dicen muchos grupos. Dicen ya, el diálogo. El diálogo no significa que nos sentamos simplemente a conversar. El diálogo significa, por ejemplo, a ver, la gente que está descontenta y que desde hace 2 décadas no le hacen caso, entre ellos los estudiantes, entonces ellos se van a sentar, se sientan y resulta que hay una serie de trabas que son, por ejemplo, un sistema binominal en la cual no todos están representados, no se puede hacer plebiscito, entonces usted comprenderá que yo entiendo. No estoy de acuerdo porque a mí no me gusta el despelote. Yo puedo entender de que alguien le pegue un peñascaso a una vez. Ahí estás justificando el peñascaso. ¿Y qué estás haciendo entonces? No, te estoy explicando. No estás explicando nada. Estoy Estás explicando diciendo... porque si no, no, hay... si tú me dices... si no se reforma el sistema político, se le dicen que no. Se le dice que no al plebiscito, que no puede ser vinculante y no hay plebiscito. Dígame, ¿por dónde sale entonces? A ver, si la anarquía, es la base, digamos, de una sociedad democrática, yo de verdad voy a... Sí, porque aquí me está diciendo que el orden... Perdón, Luis Eduardo, me está diciendo que el orden está favoreciendo a un grupo de personas. El cementerio es súper ordenadito. No, está lleno de cajones de gallos muertos. Que no se esa es la discusión de fondo. Entonces, ese orden no sirve. No, a ver, pero un orden para convivir. Bueno, ¿estás de acuerdo en eso? Un o sea, orden, no estamos mirando que yo no te agreda, que no pase por la calle diciéndole a todo el mundo lo que pienso de ellos, mis vecinos. Está bien, pero ¿me entiendes? No se puede vivir así. O sea, la gente... tenemos un poco de educación. Pero por lo mismo yo he venido, como a ustedes les consta alrededor de esta mesa, yo vengo insistiendo hace meses que la forma de solucionar estas cosas es con diálogo. Con diálogo, más diálogo, más diálogo y más diálogo. Pero, y eso sí, significa instalar... No, pero espérate, es que eso significa que instalar... el diálogo es sordo. No, yo digo que el diálogo hasta hoy ha sido absolutamente sordo. Yo creo que el diálogo no ha existido. El diálogo no ha existido. Dame la fórmula. ¿Qué puede haber respondido el ministro Bulnes para que te satisfaga un diálogo? No, el ministro Bulnes es un Quedémonos en educación porque es lo que más es un instrumento circunstancial. Aquí vivimos en un país presidencialista donde el presidente designa a los ministros de la República y les da órdenes e instrucciones sobre lo que tienen que hacer. No sé si recuerdo mal, el presidente dijo, habrá nuevas leyes y tienen que ir al Senado y a la Cámara de Diputados. O sea, no y se vino abajo. Se vino abajo. No dialogó con los interesados. No dialogó ni con los profesores, ni con los estudiantes, ni con los representantes de los padres, ni con los representantes de los colegios particulares subvencionados, ni con las universidades públicas, al final del día estos son leyes. Que tienen que ir a debatirse. Las leyes lo que él quiso decir, creo, es que hay que debatirlo en un ambiente más amplio que solamente los estudiantes y el gobierno. No, pero aquí hay una concertación, hay representación. Pero eso es lo que tú me estás diciendo. El presidente dijo, esto, por ser educación, por la trascendencia que tiene, tenemos que debatirlo en la Cámara, donde están representados todos. No, pero si eso es lo que dijo. A ver, es que eso es lo que dijo. Escúchame, y se viene abajo el país diciendo que el presidente quiere ir a la Cámara a discutir una ley. Y yo no entendí nada. Y no entiendo, Luis Eduardo, y por eso te lo pregunto directo. Pero no te demores tanto en responder la pregunta directa. Si no es la democracia, si no es la democracia y el Parlamento, si no es la democracia y el Parlamento, si no es esta Cámara con diputados que empujan a los carabineros y todo, con esta Cámara, con toda la falta de representatividad que se señala. Están mezclando muchas cosas. Pero vamos al grano, entonces, ¿cuál es la solución? Yo lo que he planteado desde hace meses, y a ti te consta, y a ti también, es que lo que se requiere es un diálogo de las partes interesadas. No es el gobierno con los estudiantes. Es el gobierno con los estudiantes, con los profesores, con los dueños de los colegios particulares subvencionados, con los dueños de las universidades privadas y con los representantes de las universidades públicas. ¿Y se le ha pedido al gobierno eso? No, bueno, pero si están en la mesa ¿por qué se lo tienen que pedir al gobierno? ¿Por qué el gobierno no lo ofrece? Pero si lo hizo, las leyes, no, jamás en esos términos. Estaba el presidente del colegio de profesores. Nunca, jamás. Estaban los estudiantes. Pero a ver, ¿puedo hablar? Sí, verdad. Entonces, jamás el gobierno ha ofrecido eso, nunca. Los diálogos cuando se hacen en serio se hacen además con un facilitador, no se le pone delante a un ministro o un estudiante y le diga, mira, esto es lo que vamos a hacer y estas son las leyes que vamos a mandar. Las leyes son producto de un acuerdo social. Pero si por eso las mandó él a la Cámara. Tú que eres antropóloga, expresan muchas opiniones, que es lo que se necesita. Un cúmulo de opiniones y un entendimiento social.
un acuerdo social de base. Que el hecho de que el gobierno llega y mande una ley al Congreso no refleja ese acuerdo, porque es la iniciativa del gobierno y chao. Entonces, lo que aquí ha faltado son, y lo que yo creo, comparto con Ricarte, que hay una debilidad institucional, porque no tenemos mecanismos que permitan, institucionalizados, que permitan ese diálogo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Esa es la pregunta de fondo que le dice. Bueno, el mecanismo? ¿Cómo se hace en otras partes? Bueno, en otras ¿Quiere partes se plebiscito? instala no, pero, a ver, Eso dijiste la otra vez. pero por favor, Acá mismo. jamás he dicho que se haga un plebiscito sin un diálogo previo. Nunca he dicho eso. ¿Y quién guía los diálogos? Los diálogos previos? los diálogos se hacen conversando alrededor de una mesa con un facilitador designado de común acuerdo, como en todas partes del mundo. Si, yo no estoy inventando la agua tibia, estoy copiando las cosas que he visto que ocurren en otros países del mundo. Entonces, cuando hay desacuerdos tan fundamentales como los que hay en Chile, esa es la única manera en que vamos a resolver el problema. Si no, vamos a seguir teniendo gente que ante la impotencia de tener un diálogo, escúchame y con esto termino, ante la impotencia de poder tener un diálogo con una parte que escuche y que no solo retruque, ya lo que terminan es tirando piedra. Entonces, ese es el drama. Yo estoy súper preocupado porque creo que es un drama griego. Estamos viendo al coro que está cantando de que esta cosa es un problema social y político serio, si acaso esto no se encara de la manera debida, y estamos viendo a dos actores que van condenados ¿Y al todo esto conflicto. porque no tienen un mediador? Todo esto porque no hay un diálogo serio. Si no estoy hablando pero tú me estás diciendo estoy que la diciendo fórmula para además eso se requiere, es que haya un mediador. no un mediador, se necesita un facilitador, no un Un mediador. facilitador. Ya. Eso. Y con eso Que ¿tú crees? permita que la Ya. gente, no es que con eso, la gente tiene que estar dispuesta a sentarse a conversar Eso es lo y que a a mí me plantear parece que no sus se ha posiciones y empezar a ver Perfecto. sus intereses y empezar a ver dónde es que nos podemos poner de acuerdo. Ya, Eso es lo que yo estoy preocupado. en ese espíritu de diálogo que debe reflejarse en esta mesa. No, precisamente. Y ha sido re difícil que me escuchen en No, estos porque últimos estamos 10 aquí minutos. con don Ricardo, con Sí, no, Eduardo. este espíritu de diálogo tiene que reflejarse en esta mesa. Entonces, ¿qué pasa cuando en una mesa como esta tú y yo, o los que estamos acá, tenemos posiciones encontradas? Es decir, ni Ricarte, no hay caso, porque nuestras visiones de mundo, nuestra manera de captar la realidad es distinta y es legítima en los cuatro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos? Una fórmula, dice aquí nuestro amigo Luis Eduardo, es que llamemos a un facilitador que trate de aunar estas cosas. ¿Y qué pasa? Aunar nuestras ideas. ¿Qué pasa? Como son posiciones encontradas, lo primero que la lógica a mí me dice que se puede hacer es decir, bueno, de todas estas cosas que estamos en desacuerdo, habrá una en que estamos de acuerdo. Por ejemplo, que queremos dialogar. ¿Ya? Yo diría, decir, queremos dialogar. ¿Y qué es lo que me pasa a mí con el conflicto? Que después de 5 meses veo que hay un sector, una dirigencia del movimiento estudiantil que no quiere dialogar. Y frente a eso el gobierno, a mi juicio, ha cedido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces, rogándole casi, ¿ya?, que quieran dialogar y no hay caso. Entonces, frente a esa ya imposibilidad, ¿qué puedes hacer? Y esa es una pregunta que te hago sin ninguna ironía, te la hago de verdad. Es decir, cuando yo quiero conversar contigo, Luis Eduardo, de verdad quiero conversar, y no hay caso, tú no quieres conversar conmigo. No, yo creo que el Bien, gobierno... Luis el Eduardo gobierno Escobar, usted no- responde a la vuelta, vamos a una pausa, estamos en Somos lo que conversamos en el Mostrador TV. Somos lo que conversamos desde la Universidad de Talca con Luis Eduardo Escobar, Patricia Arancibia Clavel y Paulina Dilborn. Les recuerdo que nos puede buscar en Facebook como SQC y también en Twitter bajo el hashtag
Gato SQC, o también escríbenos entonces a la cuenta @elmostradortv. Estábamos en la pregunta, repítela. No, la pregunta la pregunta es muy simple. Cuando no hay posibilidad de diálogo, cuando no hay posiciones que están absolutamente contrapuestas, hay que buscar qué es lo que une. Y en este momento, a mi juicio, unen dos cosas. Primero, la voluntad de querer dialogar, y siento que una de las partes no quiere hacerlo. Y la otra es pensar, ir más allá de tu propio espacio, es pensar en Chile. Y yo creo que aquí no se está pensando en Chile. Y no estamos pensando en el futuro de Chile. Piensa tú que tenemos un semestre perdido, un año perdido, tenemos niños, digamos, que no están recibiendo educación buena, más o menos o mala, pero no están recibiendo nada, que yo creo que siempre es peor que incluso que una mala. Entonces, yo creo que la única forma es partir por lo más sano, es decir, a ver, esto está, y se hizo, y yo en la mesa última, cuando se quebró, antes de quebrarse, estaban en los diarios, salió las dos posiciones, la del gobierno y la de los estudiantes, y se fue chequeando, y yo vi al ministro Bulnes como iba explicando, a ver, un derecho constitucional, check, veamos el asunto de las becas y de la gratuidad, veamos, partamos por las becas, veamos por las ayudas, bajemos el porcentaje de los aranceles, etcétera, y check, y quedaban 2 o 3 temas que realmente no había acuerdo. Era obvio entonces que había que mandar al Congreso la solución de los problemas en que había acuerdo, pero ni siquiera eso se permitió. Entonces, de verdad, yo le pregunto a Luis Eduardo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo al contrario de lo que tú planteas, creo que eso que hizo el ministro Bulnes no constituye diálogo, constituye una revisión de una lista y decir, y en estas cosas en que no estamos de acuerdo, voy a mandar una ley al Congreso para que la discuta el Congreso. Ese no es un diálogo con las partes involucradas, es la negación del diálogo. Es una acción autoritaria de parte del gobierno, que lo que hizo fue que los estudiantes, exactamente lo que ocurrió, que hizo que los estudiantes se pararan y declararan de que no había posibilidad de diálogo. Porque si tú sientas a la gente y le dices, pero no estoy dispuesto a discutir con ustedes estas cosas porque aquí no se pueden decidir, así que las mando al Congreso, eso no es diálogo, es la negación del diálogo. Yo entendí que el checklist donde él hizo check de que había diálogo era como un punto de partida. Claro. Era como, con estos temas podemos empezar a conversar porque por lo visto estamos muy de acuerdo y ya llegaremos a los temas que no. Pero se paró todo el mundo y no quiso más. Porque querían solamente... ¿Ustedes se acuerdan de la negociación entre Chile y Estados Unidos? Asumiendo sus posiciones, pues tampoco está en el canal del Ministerio de Educación. ¿Ustedes se acuerdan de la negociación del TLC de Chile y Estados Unidos? No. Había una regla central. Era muy joven. Una regla central que se planteó desde el principio, oficialmente además de parte del gobierno de Estados Unidos. No hay acuerdo en nada mientras no hay acuerdo en todo. Esa es una regla fundamental de las negociaciones en todas partes del mundo. Está en el libro Getting to Yes de los tipos de Harvard, no que han promovido el diálogo y las negociaciones. Bien, yo creo que tú tienes que dar clases de esto. Y ese es todo nada, yo no sabía que el diálogo era todo nada. No hay acuerdo en nada hasta que no hay acuerdo en todo. Porque si no, lo que ocurre es lo que pasó en el 2006. Le dicen a los estudiantes, mire qué bonito, ya muy bien, no se preocupe, yo mando la ley del Congreso. Y salió una cosa con la cual los estudiantes y el 70 y tanto % del país no está de acuerdo. Sí. Ahora, y lo último, bien, para cerrar el esto, porque estamos lateando mucho, es que al final de cuentas, yo lo he dicho muchas veces. Publicidad al programa. Está tan buena. Sí, es bueno así. Si usted dice que estamos Oye, si en el fondo de los fondos, al final, la democracia es eso. Esto es un péndulo, esto es una democracia donde... Lamentablemente, eso sí, aquí pasa un fenómeno que no es muy común en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, que es que la sociedad chilena está dividida de verdad en dos. Es decir, hay posiciones 50%, 48, 52, pero digamos, aquí hay dos grandes visiones. Entonces, por eso es tan importante, Luis Eduardo, cuando una sociedad ideológica y políticamente está dividida 50% sí, 50% no, no puede venir uno, ni tú ni yo, representando, entre comillas, que podríamos representar una u otra postura, a decir, no, yo para llegar a un acuerdo contigo es todo o nada.
Porque eso No es... he dicho que es todo nada. Porque eso es bienvenido a la... Yo te digo, bienvenido Tiene a que la estar realidad. resuelto todos los temas, o si no, no hay Ya. resolución Eso, posible. bueno, no es que no Pero puedo significa resolver todos los que temas todo contigo. lo tuyo, todo lo mío. Pero tenemos que llegar a algún acuerdo de convivencia, porque como tú dices, vamos a seguir viviendo juntos. Claro, como vamos a seguir viviendo juntos, entonces resolvamos esos primeros temas en los que estamos de acuerdo. Cuidémonos. Bien, una cuestión de perogrullo, ¿te fijas? el ministro de Justicia ya reculó con respecto a lo que había dicho antes del fin de semana, con respecto a los jueces, puesto que él dijo que no hay listas negras ni blancas de los jueces. Un juez no es... Pero sí, eso sí, dijo, un juez no es mejor porque es más garantista o es peor porque es más autoritario. Es decir, dio su opinión finalmente en los jueces. No hay listas negras, pero digamos, él conforma una especie de bandos de jueces autoritarios y garantistas. A ver, a mí me da una... Eso es perdón. como el dicho de que no, yo no creo en los fantasmas, pero que los hay, los hay. A mí me da no sé, a mí me da un poquito de pena es la discusión que se está dando en torno al Ejecutivo y el Poder Judicial. A lo largo de la historia, en este país y en muchos otros, aunque no es el deber ser, pero ha sido siempre, los jueces, de una u otra manera, han actuado, y por favor, lo tenemos claro del año 90 en adelante, los jueces nuevos que aprobó la concertación para que entraran, digamos, al Poder Judicial, actuaron de acuerdo a una mirada, como por ejemplo los desaparecidos. ¿Te acuerdas de esa ley? Había una ley en que una persona que había desaparecido era secuestro permanente, es decir, una cuestión que nadie se puede explicar, pero existía, ¿ah? Porque estaba bien poder atacar, digamos, o sancionar una situación que era sancionable. Solo podías encarcelar Ya, con un secuestro permanente. Claro, pero tenías que inventar esto del secuestro permanente. Entonces tú dices una cosa. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente, que los jueces a lo largo del tiempo siempre de una u otra manera se han manejado con el poder ejecutivo y que no me vengan con cuentos. Ninguno. Ahora, Como aquel que dijo que los detenidos desaparecidos lo tenían en Curcuncho. claro, atroz. En la década del 80. Exacto, atroz. Entonces, lo que yo te quiero decir con esto es que a mí me parece que la opinión pública tiene que tener claridad que si yo estoy mirando a una persona de 18, 16, 20 años que está con una bomba molotov, que quema un auto, que le tira piedra y le pega patada a un paco, que lo estoy mirando y lo estoy filmando, lo llevo al juez y el juez me dice que esa persona que la estoy viendo con mis propios ojos, que la ha visto todo Chile, no es un peligro para la sociedad, yo de verdad me pregunto, entonces, ¿en qué país estoy? ¿Qué juez es ese? Porque se supone que ese juez, si tiene las pruebas fehacientes que hemos visto todos los chilenos, todos, ya ese juez ve esa prueba y dice que no es la persona. Yo de verdad digo, bueno, aquí algo raro está persona, ojo, está muy equivocada. Yo no quiero defender a ese juez en particular ni nada. Yo no sé los nombres. Yo pregunté sobre ese caso en particular y me dijeron, pues te llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque cómo era posible que lo soltaran si era tan evidente de que el papá había dicho que él pagaba el auto. Llamó la atención a todos. Entonces, ¿qué es lo que dijo el juez en realidad? ¿Ya? Dijo dos cosas. En primer lugar, este muchacho no constituye un peligro para la sociedad, o sea, no va a salir a quemar autos todos los días porque nunca antes había quemado un auto. Díselo al dueño del auto. Momento, sí, está bien. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero y posteriormente se va a hacer un juicio, si el tipo no está exonerado. El único tema que estaba en discusión ahí era si al niño ese lo metían preso o no lo metían preso ese día. Ahora, el juicio sigue adelante. Y de los 1.500... el tipo no ha sido encontrado no culpable, ni nada. Bueno. Así que, digamos, uno puede estar en desacuerdo porque lo dejaron suelto, pero no es que el tipo lo mandaron para la casa libre de polvo y paja, el tipo enfrenta un juicio. Y los 1.500... Y por ser mayor de 14 años, creo que lo condenan bajo las leyes. Pero yo leí ayer en El Mostrador y en los otros diarios, leí que se habían tomado preso a lo largo de... 12 personas. 12 personas, se de habían 500 detenido y tanto que estaban 1.500, detenidos. solamente 12 personas de las 1.500 que se detuvieron en un momento dado con esas pruebas que hemos visto todos por la televisión, 6 solamente. Entonces yo me pregunto, nada más que me pregunto, algo raro está pasando. O la ley está mal, porque el juez me puede decir, claro, porque el juez, yo creo que la respuesta que a mí me satisfacería sería que el juez me dijera,
mire Patricia, ¿sabe usted que estas son las posibilidades que yo tengo para juzgar? Entonces diría yo, hay que cambiar la ley. Porque obviamente si me están destruyendo mi casa, mi auto, etcétera, pero si trataron, y no hay, el ministro Fitzpeter mandó una para cambiar, pero fue peor. Pero tengo entendido que se ha armado toda una casa de pensión porque se manda. Pero ¿son los jueces o los fiscales? Porque finalmente los fiscales son los que tienen que presentar la prueba. Sí. Ahora seamos coherentes, si nos quejamos que son encapuchados, yo no veo cómo un fiscal podría reconocer a un juez podría reconocer a un encapuchado, porque los encapuchados son todos iguales. No, pero puedes tener una capucha roja, no, puedes tener una capucha roja, la puedes tener... Sí, pero la cara, pero la cara. Sí, pero ¿cómo sabes quién es el fulano que está dentro? Por la ropa. No, pero hubo otro caso que también salió en la portada de Mercurio, donde salió la foto de un tipo y el fiscal llevó la foto del tipo, un encapuchado. Y entonces la pregunta del juez fue esa. ¿Cómo sabe usted que este es González que está sentado aquí? Bueno, nosotros por eso se mandó una ley para el tema de los encapuchados. Claro, pero es tan simple como ponerle la capucha y ver si que realmente le calzaba, sacarle la foto igual. Es que no es tan simple. Las capuchas son sé que nada es simple. Si la verdad nada es simple, nada. Pero es de sentido común, es de sentido común. Hay que tener soluciones. Que ya llega un momento que los chilenos ya están cansados de ver cómo se destroza permanentemente, digamos, todo lo que los propios nosotros, cada uno de nosotros, los que nos están viendo, pagamos todos los días miles de millones de pesos en impuestos. ¿Por qué? Por el IVA, por el estacionamiento, por la micro, por el Transantiago, por la benzina. Y todo eso para mejorar la sociedad chilena, no solo para educar. Pensemos en las cosas básicas, estoy pensando en el semáforo, estoy pensando en donde dice Alameda, Bernardo Higgins, donde una señora, digamos, bueno, ¿y qué pasó? ¿Pero qué pasó con la promesa del presidente Piñera de que bajo su gobierno no habría puerta giratoria? Es una de sus grandes promesas. ¿Por qué no ha cumplido con esa promesa que lo llevó al éxito, digamos, electoral? Bueno, hay dos promesas que hizo el presidente. Ese era su gran argumento y que creo que, yo creo que no lo ha hecho. Que era el tema de la seguridad. Y por ejemplo, quiero decir que aparte de los encapuchados, yo creo que hay mucha gente que lo está lamentando el Barrio Alto, que la gente que tiene las tiendas en la hermosa Alonso de Córdoba están pensando en el éxodo. O sea, sacar las tiendas de ahí porque ya hay demasiado robo. No sé, es el problema de ellos, pero yo se los digo como elemento. Entonces, ¿dónde está el tema del punto del ataque a la delincuencia y que se terminaba con la puerta giratoria, que promesa en la cual muchos electores, y yo creo que fue esencial para ganar, le dieron su voto? Yo creo que has tocado un tema súper interesante. Yo creo que el ministro Bulnes estaba haciendo una excelente labor tendiente a arreglar el tema de la cárcel, porque las cárceles en el fondo estaban sobredimensionadas y bueno, se produjo sobrepobladas, gracias. Y yo creo que aquí, y hay que ser muy clara, es decir, no porque se esté uno a favor de una serie de cuestiones que ha hecho el gobierno, no va a estar en contra de otras tantas, o no en contra, o ser crítica. Yo creo que el tema de la puerta giratoria y el tema de la seguridad pública no ha estado bien tratada en este gobierno. Yo creo que lo que ha pasado, Ricarte, es que hubo mucho susto, hubo mucho freno, como que en un momento dado la concertación empezó a poner una serie de frenos. ¿Cómo que van a hacer? ¿Van a tomar preso a estos pobres niños, a estos pobres delincuentes? Y viene, digamos, como un bajón de parte del Ministerio del Interior de no ni siquiera tocar a nadie, porque eso es políticamente incorrecto hoy en día. Si tú le tomas a alguien... Bueno, pero eso Piñera no nos advirtió que se iban a bajar después en la campaña. No, pero si yo estoy tomándolo como una... A ver, esta es una... Yo creo que es lo que ha pasado, esta es mi pobre opinión, digamos lo que yo creo. Yo creo que no se ha trabajado bien el tema de la seguridad pública. Se sigue robando a manos llenas. Y ahora, frente a esta situación, yo creo que si no hay una posición en la cual también
a quienes tienen mayoría en el Congreso, que es la oposición. No coopera, digamos, ¿En el Senado nomás? No, en el Senado y en la Cámara de Diputados también tienen mayoría, porque el ¿La oposición? La oposición tiene mayoría. ¿Cómo se le pide en esta embajadora? No, pero tú sabes que no es así. ¿Cómo que no? Tú sabes perfectamente que el PRI no ha votado. ¿Qué, Saldívar ya se salió? ¿Saldívar no es No, pero del PRI, PRI o cómo la cosa? no, y no has visto las votaciones pero hay una página web ahora que te cuenta cómo han votado, digamos, todos los miembros de la Cámara de Diputados del Senado. Ve cómo ha votado Araya, cómo ha votado esta chiquilla la Alejandra Sepúlveda, cómo han votado los senadores y los diputados, los diputados independientes, digamos, de Punta Arenas y de Magallanes. Perdón, hay una mayoría en este momento del Senado y una mayoría en la Cámara de Diputados de la oposición. Y la oposición lo que está haciendo en este momento es no cooperar para que justamente este tipo de temas, que son temas de importancia general para el país, no para un núcleo partidista, es decir, que te entren a robar a la casa a ti o a cualquiera, es algo muy traumático. Pero dígame o usted, Paulina, a ver, en ningún país del mundo, cada vez que hay un presidente que promete la mano dura, por ejemplo, Nixon cuando creó la DEA contra el tráfico de droga en 1973, le metió millones, iba a terminar con la droga, etcétera. ¿No es un poco fácil como promesa electoral decir que vamos a disminuir la delincuencia o vamos a terminar con la delincuencia, siendo que en todos los países finalmente los delincuentes, ¿no es cierto?, se van adaptando se adaptan inmediatamente a las nuevas cosas, que era muy fácil como promesa en circunstancias que seguramente no es culpa del gobierno de Piñera, pero es que es tan complejo el problema que como... Sí, pero es que ¿por qué? Y la pregunta es, el reproche que uno le puede hacer, ¿por qué él prometió una cosa que parece muy populista, que finalmente no la va a poder cumplir, porque ni él ni otro? Pero ¿Tú crees que la prometió de mala fe? Porque yo voté por Piñera y creo que la prometió en buena fe. Abuso de la y creo que no se ha podido cumplir. Ingenuidad de los electores. Soy una ingenua. Bien, vamos a continuar con este tema la próxima semana y también con Sergio Mico, que debe de volver a lo echamos Lo echamos de menos a nuestro obispo. Paulina Dimos, como siempre, un gusto que haya estado igualmente. acá. No hablamos de Patricia Gaddafi, Arancibia, no hablamos de Clavel, Gaddafi, no, hubiéramos ni hablado de Argentina. Cristina Fernández, Y de de Fernández. Kirchner, Cristina Fernández victoria nuevamente. arrasante, que ustedes deben estar muy contentas por la victoria de ellos. Muchas gracias, Luis Claro, un tema Eduardo general. Escobar. Gracias, Nos volvemos a Eduardo. encontrar en Gracias, Somos lo que Patricia. Gracias, conversamos en Eduardo. el Mostrador TV. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.